Buenos días. Vamos a enfocarnos hoy día en lo que son los reportes del ADAM y los registros de información y el análisis de esta. Junto con eso vamos a pasar también el menú de la facturación, de la factura, el registro de factura. Entonces estamos aquí en el demo de ADAM. Vamos a comenzar trabajando ingresando al programa. Vamos a ver aquí, voy a compartir pantalla. Estamos compartiendo. Ustedes ven, me imagino que sí. Me imagino que están viendo ya el programa. Gracias. Bien. Christopher, ¿me puedes confirmar por favor que se ve la pantalla de Adam? Sí, Jorge, se ve la pantalla perfectamente. Gracias. Entonces, tenemos aquí el programa. Como siempre, vamos a repasar primero la pantalla inicial. Tenemos acá la lista de todos los proveedores que están trabajando en el sistema, que están siendo controlados con Adam, la moneda en que están trabajando, las compras que se le han hecho a cada uno de ellos, la moneda en que está trabajando, ¿no es cierto? En este caso son 490 UF, en este caso son 2,5 millones de pesos, y así otros. Después de eso tenemos el bloque de los arriendos, ¿no es cierto? Donde estamos viendo los arriendos valorizados. Siempre es importante registrar el costo comercial de los equipos en esta zona de aquí, ¿no es cierto? Ingresos, devoluciones, stock. Luego tenemos la columna del arriendo diario, cuánto vale por día el equipo que estamos arrendando a este proveedor. Luego tenemos la columna del facturado, que significa las facturas o estados de pagos aprobados que han llegado a la obra y que ya por lo tanto están en el proceso de pago, para poder compararlo con el total del presupuesto, que es lo que tenemos aquí en la última columna de la derecha. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un proveedor, el de Andanac, el segundo en la línea, que dice que en la última parte tengo un presupuesto de 19.600.000, pero me han facturado solo 500.000 pesos. Tengo un arriendo, bueno, monstruoso, 11 millones diarios. En este caso, acá abajo tengo 8.000 pesos diarios, 40.000 pesos diarios, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno con su información completa de presupuesto, facturación, valor por arriendo día, valor comercial del equipo que está arrendado y las compras hechas con su moneda. Perfecto. Entonces vamos a ir al primer menú que nos faltó ver la vez pasada, que era el menú de facturas. Para ingresar una factura, simplemente menú, ingresar factura, se elige el proveedor, por ejemplo, Hormigones, por ejemplo, el número de la factura, la que corresponda, la fecha de la factura, por ejemplo, supongamos que esta factura me llegó en marzo, por ejemplo, supongamos que llegó en marzo, pero pertenece al periodo de febrero. Voy a cambiar el periodo que tengo, creo que esta la tengo repetida. Voy a cambiar el periodo a abril. Voy a ponerle que llegó el 2 de abril, pero que pertenece al periodo de ¿qué? De marzo. O sea, esta factura si bien sí fue emitida el 2 de abril, corresponde a un periodo anterior, porque generalmente se factura mes vencido, en este caso marzo. Sabemos que la moneda UF, la fecha, me pregunta cuál es la fecha equivalencia. Si le pongo la fecha de día, esa, pero como la factura llegó el 2 de abril, me voy a poner que la fecha equivalencia sea la, por ejemplo, del 2 de abril, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes ven que me cambió la UF de los 28.700 y tantos que habían antes a los 28.600, que es la UF del día que yo seleccioné acá. En caso de que esa tampoco sea, bueno, simplemente lo puedo escribir. Yo podría decir que ya son 28.500 pesos, ¿ya? Por ejemplo. Aquí puedo adjuntar el archivo, igual que se hace con las guías. Yo puedo adjuntar el archivo y crear. El adjuntar el archivo puede ser una factura, perdón, una foto, puede ser un archivo PDF, o puede ser una carpeta comprimida, en caso de que sean muchas páginas o muchos documentos. Luego acá voy a colocar cuál es el concepto de la factura, si la factura es de arriendo, de compra, o de devolución, de reparable, reparación. Estos conceptos de aquí los pueden manejar ustedes en menú tablas, donde dice concepto de facturas. Acá, por si acaso, si hay algún concepto que falte, aquí mismo en el menú tablas, concepto de factura, lo pueden cambiar. Luego van aquí y seleccionan. Como en este caso estoy viendo de una de Hormigones, voy a poner compra.
y luego el neto de la factura en pesos. Si bien el proveedor factura en UF, la factura físicamente llega en pesos chilenos debido a que eso exige la ley. Entonces, vamos a suponer que ese mes llega una factura de 2.100.000 pesos, por ejemplo, de hormigones. Y automáticamente el sistema me calcula el IVA, me entrega lo total y yo tengo la posibilidad de poner una observación acá, lo que sea, y listo. Así de fácil es hacer una factura. Si quiero modificar la factura, ahora ingreso por facturas, modificar. Y si quiero revisar toda la factura ingresada, ingresar factura. Así de simple el menú facturas. Bien. Vamos a ir al análisis de los reportes. En los reportes tengo varios de distintos tipos. El primer bloque de arriba se refiere a gráficos. El segundo bloque se refiere a listas de materiales. Y el tercero de abajo son las facturas pro forma. Este de factura ya lo vimos en un capítulo anterior. Así que nos vamos a dedicar a los reportes, especialmente los primeros. Entonces voy a comenzar con el reporte ejecutivo, que es el más interesante de ver y es aquel que resume todos los demás gráficos. Voy a comenzar, por ejemplo, con un típico proveedor de moldajes o encofrados. Cuando genero este reporte, voy a obtener información consolidada de un montón de otros reportes que se resumen en este, para poder tener en forma fácil una visualización de todo lo que está sucediendo comercialmente con este proveedor. Bien, lo primero que tengo aquí arriba es una tabla. En esta tabla me entrega la siguiente información. Vamos a analizarla. En la columna de la mano izquierda, un itemizado. O sea, nada, el número de línea. Después, fecha del mes correlativo desde que se inició el trabajo con este proveedor. Luego, las compras del mes. A continuación me indica cuál es el stock inicial que había ese mes valorizado a precio comercial según los precios que están ingresados al sistema. El valor de reposición del equipo o de compra, o el valor que cobraría el proveedor en caso que uno rompa el equipo de arriendo. En caso que haya sido una compra, directamente va en compra. En esta columna aquí estamos valorizando el stock a precio comercial, de acuerdo a los precios indicados por el proveedor. Luego viene la columna de ingresos valorizados, las devoluciones valorizadas, y por lo tanto el stock final, que no es más que la resta o la suma de lo que se ve acá, entre el stock inicial más los ingresos menos las devoluciones, me entrega el stock final. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, estos 305 millones que están en la parte superior, corresponden a que al principio del mes tenía 0, durante el mes llegaron 446, se devolvieron 140 y quedaron 305. Lo mismo en cualquier línea. Si ustedes miran una línea más abajo, por ejemplo, aquí tengo una de 308, en que llegaron 48, se devolvió 0, por lo tanto quedan 356. A continuación, tengo la columna de alquileres o arriendos. Y voy a seleccionar dos, porque una es el valor parcial del mes y el otro el acumulado. Por ejemplo, este mes partí con 11 millones, se acumularon 11. Se sumaron 7 millones este mes, entonces la acumulaban 19. Se sumaron 8, llegaron 28. Y así se fueron construyendo las dos columnas, la del monto parcial y la del monto acumulado. Luego tenemos lo mismo para lo que es presupuesto. Dos columnas. Entonces también, ¿cuál es el presupuesto que tenía ingresado para ese mes y cuánto es el acumulado que llevo ese mes? El menú presupuesto lo vimos en un capítulo anterior y acá lo vamos simplemente a controlar. Entonces, voy a correr la pantalla hacia la derecha y vemos entonces la columna presupuesto por mes, presupuesto acumulado. Y luego las dos columnas de facturas. Facturas o estados de pago recibidos y aprobados en la obra. Por lo tanto, se registran acá. Y entonces yo digo que para este mes tenía una cierta cantidad y el acumulado es la última columna. Si yo hago ahora una comparación a nivel horizontal, una situación de cualquier mes, por ejemplo, yo digo que este mes tenía 8 millones, el gasto real de ese mes fueron 8.400.000. Por presupuesto tenía 10 millones y medio y la factura me llegó por 8 millones. Uno podría decir,
Bien, por ahí ando. Veamos los acumulados. Acumulado esa fecha, real, he gastado 61 millones, presupuesto tenía 86, o sea, significa que estoy bajo el presupuesto en ese mes, pero sin embargo, facturas me han llegado solamente por 53 millones. Bien, entonces hago la comparación entre las columnas de arriendo, que lo vamos a ver ahora en un gráfico, la curva amarilla, presupuesto, que es una curva negra, y factura, que es una curva roja, que se muestran en este gráfico de aquí abajo. Bien, en este gráfico podemos eliminar aquí con la simbología que está a mano izquierda, las distintas columnas, y podemos hacer el análisis en el tiempo, cómo se fue dando y comportando esta historia. Partimos, por ejemplo, con el presupuesto. Decimos, este era el presupuesto como yo esperaba gastar, y estoy pinchando en los iconos de la izquierda. Luego veo eso de un acumulado de esta forma. Esta es la curva S del acumulado de este presupuesto. Luego empezó a llegar el material a través de unas guías de despacho, ¿no es cierto? Y empezó a registrarse de esta forma y generó eso una curva de esta otra forma, ¿ya? Una curva real. Una curva real, una curva que responde al material que realmente llegó a la obra. Y finalmente empezaron a llegar las facturas durante el tiempo, y ahí se ven las columnas rojas que llegaron las facturas que llegaron a la obra, y por supuesto que su acumulado. Entonces, ¿qué nos permite ver este gráfico? Que a mi entender es el más potente que tiene el sistema. Me permite analizar en una sola mirada cuál es la situación de dinero en este presupuesto, con este proveedor, con esta partida, con esta actividad. Por ejemplo, si estuviéramos mirando encofrados o moldajes, andamios o cualquier cosa que se arriende, yo estaría mirando, ¿no es cierto?, cuál era mi presupuesto y cuál es el comportamiento de lo real. Todos los andamios, encofrados, herramientas que han estado llegando a la obra entre las entradas y las salidas. Y por supuesto que en la parte de abajo las facturas. Pero si estos fueran hormigones, fierro u otros materiales que se quedan, muebles de cocina, tabiquería, quincallería, cualquier cosa, tendrían el mismo análisis, exactamente el mismo, en el mismo gráfico. Tengo un presupuesto, por ejemplo, para la partida de hormigones, típicamente uno tiene un presupuesto, entonces uno puede dibujar el presupuesto aquí, que se muestra en esta línea negra, y después la suma de las guías de despacho que van llegando con los diferentes camiones, van a generar esta curva amarilla, que está aquí, que es lo real, y posteriormente la curva roja, que está acá abajo, simplemente me va a ir diciendo cuánto de eso real ha sido facturado. Cuando uno ve la línea roja, que está muy por debajo de lo amarillo o la negra, no significa que efectivamente haya una sobreutilidad. Significa simplemente que yo tengo algunas facturas ingresadas y otras todavía no las he recibido o no las he ingresado. Si miramos solamente este análisis, por ejemplo, en la roja, vamos a ver que hay muchos meses que no tenemos ingresadas facturas. Y eso es precisamente porque no las tenemos registradas, o el proveedor no ha facturado, o no han llegado a nuestra información. Bueno, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de averiguar qué pasa con esos meses e ingresarlo. Porque según la realidad, lo que deberíamos estar en esta curva, en la amarilla. Deberíamos estar gastando este dinero, como se ve en las barras amarillas. Por lo tanto, la comparación entre el amarillo y el rojo nos permite rápidamente saber cómo estaríamos proyectando nuestro flujo de caja hacia los próximos meses, en función de que esta es la realidad y que todavía no nos ha llegado otros meses. Nos permite hacer reservas también, provisiones de gastos. Nos permite estimar y hablar con la gente del área financiera de la empresa para poder hacer las reservas necesarias. Respecto del cumplimiento del presupuesto, bueno, lo comparamos con la línea negra y podemos saber entonces si es que estamos bien o no en el cumplimiento de este presupuesto. Voy a pasar a otros gráficos. Más abajo existen estos otros dos gráficos. El de la izquierda me indica dónde está el equipo. Por ejemplo, si traje encofrado, andamio, herramientas, cualquier cosa, típicamente uno las trae para algo. Lo trae para que ese equipo esté al servicio de una estructura. Por ejemplo, los muros dos caras, las losas, el estanque de agua,
las fundaciones, las losas altas, las losas bajas, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces uno puede ir clasificando el material en la medida que llega, y eso ya lo vimos cuando vimos el capítulo de guías, uno puede clasificar eso y entonces en este gráfico uno va a poder ver cuánto equipo del total recibido está en cada una de esas actividades o estructuras. Podemos aquí, por ejemplo, que el 6% del material está en las obras previas, o que el 3% está en la obra gruesa, o de repente que tanto porcentaje está en el estanque de agua o en la losa, etc. Y esto me permite entonces rápidamente ver si es que corresponde que esté el equipo o no. Si yo estoy haciendo un edificio y estoy mirando encofrado, por ejemplo, el estanque de agua es una de las primeras cosas que se construye. Entonces, si yo veo que el equipo todavía está en el estanque de agua, entonces tengo un problema y debería devolverlo, si es que esto ya está construido. O de repente hay algo que se quedó remanente, que rezagado, que no se ha devuelto. Entonces uno rápidamente puede virar, por ejemplo, que hay un porcentaje de equipo que pertenece a los muros dos caras, de manchones del subterráneo, y que todavía está dando vueltas. Seguramente ese equipo se confundió con otro o puede ser que se haya perdido. Y en ese caso es mejor hacer el análisis rápidamente de qué material es y corresponde a eso para hacer la pérdida, si es que así corresponde. Y por último, me permite también anticiparme a lo que va a venir. Ya sé que la próxima semana voy a terminar tal o cual actividad, por lo tanto me preparo para eso y sé exactamente qué material voy a devolver. Lo vamos a ver a continuación en mayor profundidad eso cuando termine el análisis de esta página. En el gráfico de evoluciones que tengo aquí a la derecha, veo cuál es el estado de evolución del material. Yo, al momento de devolver, si yo soy el jefe bodega y devuelvo un material al proveedor, el proveedor inmediatamente me dice, oye, de este material, esto está bueno, esto está malo, esto está para limpieza, está para reparación. Entonces, rápidamente yo tengo el análisis de la información, lo subo al sistema y le permito a toda la gente que colabora en el ADAM, en la obra, tener información para poder prevenir futuras catástrofes. De esta forma, si yo veo esto con la primera devolución, la segunda devolución, la tercera devolución, y empieza a marcarse una tendencia de estos porcentajes, el jefe de obra, el jefe de terreno, el administrador de obra, encargado de obra, tienen la posibilidad con esta información de tomar acciones correctivas en terreno para evitar que siga sucediendo esto y mejorar la devolución del material, mejorar el trato del material, el cuidado de este, para evitar grandes porcentajes de reparaciones y pérdidas. Vamos a ver aquí que este material, si además lo tenemos valorizado, entonces nos vamos a encontrar en la parte inferior aquí de la pantalla, que este equipo que aparece como reparable, se está totalizando, por ejemplo, aquí abajo, casi 1 millón de pesos. Este material que está irreparable, ahora valor inventario, valor comercial, son 25 millones de pesos en este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con este análisis? Es que al mirar esta página, yo veo rápidamente el cumplimiento del presupuesto, por un lado, pero también en la parte inferior, con estos dos gráficos, estos tres gráficos, el cumplimiento de los otros adicionales del presupuesto. Cuando ustedes hacen un presupuesto de hormigones, por ejemplo, o de fierro o cualquier cosa, siempre consideran un porcentaje de pérdida. Cuando van a los equipos de arriendo, encofrado, moldaje, andamios, seguramente también consideran un porcentaje de pérdida, de cierre, de daños. Bueno, lo que está haciendo este gráfico es simplemente tratar de estimar y adelantarnos a ese cierre para tratar, en la medida que se pueda, de evitar que se llegue a completar este gasto, tratando de disminuir ese gasto, tratando de anticiparse para que ustedes en obra puedan tomar acciones y de esa forma, junto con terreno, tratar de que las devoluciones sean lo más perfectas posibles al menor costo. Estos dos gráficos, devoluciones y la valorización aquí. En esta misma tabla que tengo aquí a la izquierda abajo, voy a mirar el total de ingresos valorizados, es decir, todo el equipo que ha llegado a la obra. Si estos son hormigones, va a dar la totalidad del hormigón comprado. Si estos son muebles de cocina, lo mismo, el total de los muebles de cocina valorizados llegados. En caso que sean equipos de arriendo, va a haber además la columna devoluciones, porque los equipos de arriendo se devuelven y entonces los valorizan. Luego te dice cuánto equipo te queda en obra
y te muestra eso en plata y en porcentaje respecto al total recibido. Acá existen dos líneas que parecen repetirse, estas que están acá. Ustedes pueden ver que en la primera línea es stock en obra considerando excedentes y stock en obra sin excedentes. Y genera una diferencia. Cuando existe una diferencia, entonces tenemos stock negativo y hay que revisarlo. Cuando son iguales, estamos ok. ¿Qué significa que haya stock negativo? Seguramente muchos de ustedes han trabajado en obra y les ha tocado muchas veces el stock negativo, que significa que devolviste más equipo del que tenías registrado. Así de simple. Tenías anotado 1000 puntales, devolviste 1010 o 1020 o 1100. Tenías anotado 400 tuercas, pero como el proveedor tiene diferentes modelos de tuercas, entonces tal vez hay una confusión y están confundidos los códigos y las cantidades respecto de unas y otras, por lo tanto se genera una diferencia en que yo ingresé 100 tuercas cuadradas y 100 tuercas redondas y devolví 200 tuercas triangulares, por ejemplo. Bueno, o 200 tuercas cuadradas. Entonces, claro, me aparece una diferencia de que me faltan tuercas redondas por devolver y me sobran de las cuadradas, porque devolví más cuando en rigor era un error de código o un error de conteo. Entonces, eso lo acusa inmediatamente el sistema acá para que ustedes tengan alerta y sepan, porque esto podría traer un problema en el futuro. Entonces, la invitación es a revisarlo inmediatamente. Por eso es que les muestra aquí que hay dos números y estos dos números están separados, diferentes, el 84 y el 86%. ¿Qué significa? Que si yo considero los excedentes, es decir, en el ejemplo de las tuercas, yo digo, yo recibí 100 tuercas cuadradas y 100 tuercas redondas, pero devolví 200 tuercas cuadradas, desde el punto de vista físico, yo tenía 200 tuercas y devolví 200 tuercas, por lo tanto está ok. Pero desde el punto de vista del registro documental, yo recibí 100 tuercas cuadradas y devolví 200 tuercas cuadradas porque las otras 100 eran redondas. Entonces, ese error de código me dice, ¿lo considero o no lo considero? Si lo considero, entonces me queda poco porcentaje por devolver porque ya devolví las 200 tuercas. Pero si no considero ese extra, ese excedente de tuercas redondas que fueron registradas como tuercas cuadradas, entonces lo que me falta por devolver es mucho más. Mucho más, porque todavía me decís, ¿sabes qué? Te voy a considerar solamente las 100 tuercas cuadradas que devolviste porque tenía dónde rebajarlas. Pero las 100 tuercas redondas que anotaste como cuadradas, no te las voy a considerar. Y por lo tanto, entonces aquí dice, no te las considero y el porcentaje por devolver es aún mayor que si yo digo, no te preocupes, no equivocamos en el código, pero están devueltas. Entonces, el porcentaje ahí es menor. Espero que se entienda, si no, me preguntan. Invito a que a los que están aquí pueden usar el chat o pedir la voz, la palabra y pueden hacer preguntas durante la charla. Finalmente, tengo el gráfico de la derecha, en que me indica cuánto es el peso transportado en cada día, en kilos. En el caso de los moldajes, encofrados, andamios, alzaprimas, puntales, esta información es muy valiosa para evitar sobrecostos en fletes, en transporte, para evitar esponjamiento, para evitar que el material que yo transporté a la obra en 20 camiones sea devuelto desde la obra en más de 20 camiones, o la cantidad que sea. Entonces, acá tengo, por ejemplo, que en ingreso tengo 6.000 kilos ese día. Este día ingresé 1.900 kilos. Este día ingresé 1.200 kilos. Este día, ahora me hago cambio a las barras negras, que salida, este día devolví 20 toneladas, pero este día devolví solo 900 kilos y este día 2.500 kilos. Eso me permite tener una perspectiva para saber que si estoy sacando camiones de 10 toneladas y cada vez en los camiones de 10 toneladas yo creo que se van llenos, pero la realidad me dice que son solo 2.500 kilos, entonces me preocupo hacer una mejor gestión para optimizar el transporte en forma simple. O pido camiones más chicos, más baratos, o le digo a la obra que prepare una mejor devolución y por lo tanto que en vez de devolver 2.500 kilos, estemos transportando ojalá 10.000 kilos en un camión de 10 toneladas, acá en 7.000, 8.000 kilos, depende de lo que se esté transportando, y poder entonces tener una eficiencia en el flete y evitar un sobrecosto. Porque si en Santiago tenemos un flete equivalente a 100.000 pesos dentro de la región,
por cada viaje, y yo agrego 10 viajes más, 20 viajes más, estoy agregando 1 o 2 millones de pesos extras al costo de la obra. Pero es más grave cuando todavía tengo viajes de larga distancia, un viaje entre regiones, un viaje de Santiago a Temuco o de Santiago a Antofagasta. Estamos hablando de costos bastante mayores. Y si yo agrego 1, 2, 10 camiones, 20 camiones más de flete solamente por errores en la logística interna de la obra, entonces estoy hablando de que me puedo gastar varios millones de pesos adicionales que no están considerados en ningún presupuesto. Por lo tanto, este gráfico aquí es interesante para poder entonces mirar acá. Me pregunta Jorge, aquí, tenemos una pregunta de Emil Maltés. gracias. En el análisis, Emil pregunta, en el análisis de estos gráficos, al encontrar un error, ya sea una partida o destino, ¿siempre son modificables? Sí, correcto. Si queda algún registro de esa modificación, no queda registro de esa modificación. ¿Por qué no queda un registro de esa modificación? Porque si yo estoy ingresando que era el muro contraterreno, y después me equivoqué, no era el muro contraterreno, era el muro dos caras, voy, lo cambio y listo, no tengo por qué dejar la trazabilidad de que me equivoqué. Ahora, si hay un cambio posterior en el tiempo y uno dice, oye, sabes que esto fue cambiado malintencionadamente, bueno, nosotros tenemos todo el registro para poder hacer la investigación y poder saber quién cambió qué cosa. Eso queda en un informe interno nuestro y que cualquiera de ustedes como gerente encargado de área lo pueden solicitar sin ningún problema y se los entregamos. Bien, espero haber respondido la pregunta. Entonces, veamos. Efectivamente, en caso de un cambio malintencionado, tú simplemente nos pides el informe y te podemos hacer el cambio y ese registro podemos llevarlo hasta 60 días hacia atrás para que tú puedas investigar qué pasó. Bien, sigamos con los reportes. Dentro de los reportes que yo he estado mirando, el reporte ejecutivo, están ahora el análisis exhaustivo de cada uno de los gráficos que ya mencioné anteriormente. Por lo tanto, me voy a ir aquí al menú reportes gráficos. Y voy a entrar a cada uno de ellos, pero con mayor detalle. Fíjense que voy a entrar el primero aquí, que se llama, dentro del reporte gráfico, voy a entrar al de más abajo, presupuesto versus real. Voy a ir al mismo gráfico, a moldaje aquí. Y vamos a ver que esto es la misma tabla que mencioné anteriormente y el gráfico lo mismo que mencioné anteriormente. Solamente esto. Anteriormente tenía este más otro gráfico. Ahora estoy mirando, eso está en reporte ejecutivo, pero lo que estoy mirando ahora es gráficos de presupuesto versus real. Ahora voy a hacer el análisis de camiones. Voy a ir al mismo proveedor que estaba mirando antes. Y ustedes van a ver que aquí está el mismo gráfico de la derecha que mostré anteriormente, pero se suman además aquí otro gráfico más, el de la izquierda, en que me separa ahora por cada tipo de camión. Los camiones de 5, de 10, de 20 toneladas, etcétera, los camiones que ustedes hayan configurado. Esos camiones, les recuerdo que se pueden configurar siempre en menú tablas, camiones. Ahí uno define cuáles son los modelos de camiones, los tipos de camión y el costo del servicio de cada uno de ellos. Con esa información, tenemos acá entonces este gráfico a la izquierda que me muestra por tipo de camión cómo están los promedios. Entonces me permite desagregar esto, porque lo que estoy viendo en el gráfico a la derecha podría ser una suma de camionetas, camiones, motoboy y no sé lo que sea. En el futuro habrá drones seguramente. Y aquí entonces a la izquierda yo veo ahora por tipo de camión y veo que ya los camiones de 10 toneladas en toda la obra han tenido un promedio de ingreso de 3.000 kilos y a la salida apenas 1,9 toneladas. Entonces lo que yo veo acá es que hay una opción, una oportunidad para mejorar esto, porque estoy poniendo camiones de 10 toneladas para transportar entre 2 y 3 toneladas. Por lo tanto, tengo opción de mejora. Y además voy comparando acá las entradas versus las salidas. Me compara saber cuán eficiente son los fletes de la entrada y la salida. En la parte superior me muestra con mayor detalle todavía, camión por camión, separado lo que es ingreso y salidas. Entonces podemos revisar aquí. Voy a mostrarlo en pantalla esto. Que este bloque de aquí se refiere a los ingresos y esta parte de acá se refiere a las salidas. En la parte de los ingresos me muestra
por cada tipo de camión, por ejemplo, el camión de 10 toneladas me muestra que he tenido 42 fletes de 3.146 kilos promedio que me han costado 3.780.000 pesos a la obra. Y a nivel de salidas, he tenido 14 fletes, 14 viajes, con 1.900 kilos promedio y me han costado 1.260.000 pesos. Bueno, en la medida que esto siga así, está claro que me voy a pasar largamente el presupuesto porque estoy llevando casi a la mitad los camiones de vuelta. Por lo tanto, si aquí me he gastado 42 camiones con 3.700.000, tengan la seguridad que aquí van a ser 80 camiones, o 60 o 70 camiones, y me voy a gastar largamente 5 o 6 millones de pesos. ¿Sí? Tengo claro que muchas veces es volumen, muchas veces es peso, pero lo que estamos comparando aquí en este caso es peso, para un proveedor en específico. Y dado que la relación peso-volumen en un determinado proveedor se mantiene más o menos constante, entonces este gráfico tiene cierta validez. Aquí yo no estoy comparando el transporte de aislapol con transporte de enferradura. Estoy revisando a un proveedor en específico, que lo voy a mostrar más aquí arriba. Aquí arriba estoy diciendo que proveedores de moldajes. Ahora uno podría decir, sí, pero es que el moldaje de muro y el moldaje de losa. Ok, pero al final, cuando ya ingresó todo el moldaje a la obra, ya recibiste los moldajes de muro, los de losa, los pesados o los livianos, y en total ya llegaron 42, como se dice aquí. Por lo tanto, ese equipo debiera salir en 42 camiones total de vuelta, o 43 o 50 si tú quieres, pero no 80. ¿Digas? Entonces, al final, si tú lo miras por la ley de los grandes números, al final lo que estamos hablando de un promedio por proveedor. Por lo tanto, este número es absolutamente válido porque ya en esos 42 camiones y en esos 3.146 kilos ya está mezclado el promedio y la relación volumen-peso. Si yo estuviera comparando distintos proveedores, por supuesto que este gráfico no tendría ninguna validez. Pero como estoy hablando sobre el total en un proveedor específico, entonces sí lo tiene. Y lo que está mostrando aquí, siguiendo el mismo ejemplo, yo podría haber dicho, sabes que ya entré, los 42 camiones entraron con todo, con equipo pesado y equipo liviano. Y estos 14, por ejemplo, solo se han llevado el equipo liviano que ocupa mucho volumen. ¿De acuerdo? Ningún problema. Faltaría todo lo pesado. Ok. Pero simplemente esto, una alerta, un indicador para que no te relajes y sigas teniendo el control, para que finalmente llegues al total de los 42 camiones. Esa es la invitación. Voy a seguir con otro reporte. Devoluciones. Voy a mantener el mismo proveedor para que podamos tener en la cabeza los gráficos que mostré anteriormente. Ustedes se acordarán de este gráfico que lo mostré anteriormente. No, totalmente de acuerdo, como me dicen aquí en el chat, que eso depende del avance de la obra y el equipo, por supuesto, pero hacia el final de la obra igual tienes que haber devuelto todo. Y al haber devuelto todo tendrías que enmarcarte en ese número. Ahora, esto no es una ley, estos solamente son indicadores que te permiten ir observando para no equivocarte. En el caso del moldaje, efectivamente puede pasar eso. En el caso de los puntales, seguramente el puntal siempre pesa lo mismo. En el caso de los andamios, podría ser, pero tómalo simplemente como un indicador, ¿ya? Nada más que eso. En el caso de las devoluciones, el gráfico que mostrábamos antes te dice cuánto porcentaje de equipo está reparable, irreparable, limpieza, y acá te da el detalle del equipo que ya está disponible, clasificado en esa condición. Entonces, por ejemplo, el equipo irreparable que está valorizado en 25 millones de pesos, aquí tengo la D del detalle, y voy a poder ver que este es todo el equipo que hay, y aquí tengo las cantidades. Entonces yo puedo ver inmediatamente que esta cantidad de acá es la cantidad. Entonces yo sé que de esta viga hay 3, de esta otra viga hay 12, de este cabezal hay 10, etc. ¿Ya? De esto mismo lo puedo ver como detalle en material daño reparable. Y puedo mirar acá qué material es el que ha sido observado como reparable. Y aquí tengo 4 tuercas, 2 vigas, 20 cabezales, etc. Toda esa información. Eso me permite entonces ver. Todos estos informes son exportables a Excel o imprimibles directamente. Lo mismo pasa con el material que está bueno o para limpieza. ¿Sí? Me permite entonces hacer un análisis rápido y saber qué material está.
Dentro de los gráficos, el otro que es muy interesante es este de estructura, y si se acuerdan bien el gráfico que les mostré anteriormente, aquí abajo, es el mismo gráfico que vimos antes en el reporte ejecutivo, con la diferencia que ahora tengo aquí las líneas que me permiten ahondar en la información y saber exactamente qué material está clasificado en esa estructura. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí abajo que el estanque de agua tiene gran parte del material y supongamos que el próximo semana se devuelve, hay que devolver ese estanque de agua o la estructura que sea, entonces vamos a ir aquí a mirar dónde está el estanque de agua. Aquí lo tenemos en la línea 4. Vamos a ver que tenemos 242 millones de pesos equipo valorizado ahí, se ha devuelto cero, por lo tanto siguen los 242, tenemos 460 metros cuadrados, pesan no sé cuántos kilos, etcétera. Busco aquí y tengo el detalle. Y entonces sé que acá tengo las cantidades, cantidad de comprada, cantidad de alquiler, cantidad total. Puedo mirar aquí y efectivamente lo que yo tengo por devolver son 212 barras de esas, 20 conectores, 80 de esos paneles, 56 vigas, etc. Este es el material que yo tengo en esta estructura y por lo tanto, dado que la próxima semana hay que devolver este equipo, entonces yo puedo saber exactamente qué devolver. Yo puedo agarrar esta lista, puedo exportarla a Excel, puedo imprimirla y puedo entregarla a terreno para que al momento de devolver este equipo se devuelva esto, ni más ni menos. Si la instrucción es otra, la instrucción es dejar el equipo en la obra, si el equipo devuelve una parte, bueno, es otra historia. Pero si la información es devolver, si la instrucción es devolver esta estructura, este equipo, como puede pasar, por ejemplo, en los edificios tradicionalmente hay unas losas altas en el hall de acceso, ese es un equipo exclusivo que se trae para esa estructura, bueno, cuando termine eso, devolver eso con todo su accesorio, es la idea de este reporte. ¿Ya? Vamos a mostrar acá, por ejemplo, otra estructura. Si yo quisiera devolver un equipo contraterreno, un equipo pesado, imagínense que estamos en una obra civil, una obra industrial, y tenemos equipo pesado, esos grandes escuadras, grandes estructuras, como muros contraterreno, muros curvos, qué sé yo. Bueno, yo perfectamente lo mismo, miro aquí el detalle, pincho la D, está a la derecha, y me dice, eso es lo que tengo que devolver. 572 de este elemento, 1000 de esto otro, etcétera. Esto que estoy mirando acá, lo estoy mirando como gráfico y ese gráfico con el análisis de la información que quiero saber respecto de qué material hay en esa partida. ¿Ya? Esto mismo que está aquí, si yo quiero ir a la devolución, entonces en el menú guías tengo una ficha de devolución. Voy a duplicar la pestaña aquí arriba. En el menú guías, entonces como decía, tengo una ficha de devolución. Y esta ficha de devolución me permite hacer el mismo análisis anterior, pero pensando en la devolución. Entonces voy a elegir el proveedor, moldajes, la estructura, por ejemplo. En el gráfico anterior yo estaba mirando, por ejemplo, el muro dos caras machones subterráneos, por ejemplo. Pincho aquí y me dice que este es todo el material a devolver. Perfecto, este listado viene con precios, kilos, metros cuadrados, precio de arriendo, precio de compra, porque es la información para nosotros como analistas. Pero en esta otra listado, aquí tengo, perdón, aquí en este otro listado voy a seleccionar acá, por ejemplo, el que está aquí. Voy a pedir toda la familia, la especialidad, voy a generar la ficha y me sale el mismo listado, pero esta vez sin precios, sin otra información más que código, descripción y cantidad, nada más. Y este listado, que está, como decía, en guías, ficha de evolución, me permite entonces exportarlo a Excel, imprimirlo y pasarlo a terreno antes de una devolución, de tal forma que sea fácil para el jefe bodega entender qué material está llegando, qué material va a ser devuelto y conversar en el mismo lenguaje con el proveedor. En el mismo lenguaje me refiero a códigos, me refiero a descripción, que él sepa que está devolviendo un puntal de ajuste 340 IBEF, cuyo código es ese, y no solamente que está devolviendo una alzaprima, porque alzaprima hay muchas, pero en la medida que yo sé que tengo 35 y le estoy diciendo a la obra, oigan, hay que devolver estos 35 elementos, en la obra, en terreno me van a decir, sabes que estoy devolviendo tanto, aquí está, los voy a anotar en esta línea, entonces como jefe de bodega, al momento de hacer la guía de despacho de devolución, ya sé que tengo que colocar este código, como se enseñó
anteriormente en el capítulo de guías, cuando corresponde hacer la guía. La idea de esto es tener una ayuda para poder hacer más fácil la devolución. Es tener el lenguaje del proveedor y de tal forma de poder hacer devoluciones mejores en lenguaje, en cantidades, en códigos, y de esa forma entonces podemos hacer un protocolo, un procedimiento de devolución que incluya esto, y vamos a tener devoluciones más fáciles, más simples y mejores. Volviendo al gráfico a la otra pestaña, veo que aquí voy a volver. Vamos a ver que tenemos de nuevo la lista, el gráfico con estructura. Cada cambio que yo haga con una guía de despacho se va a reflejar inmediatamente en este gráfico. Y tenemos entonces la lista de las distintas estructuras. ¿Bien? Siguiendo con los reportes, nos queda el reporte de alquiler. Voy a volver acá al mismo proveedor. Y esto te va a mostrar simplemente cómo se ha comportado el arriendo. Esto que estamos mirando aquí equivale a la curva amarilla del gráfico del reporte ejecutivo que vimos anteriormente y que voy a mostrar nuevamente acá. Reporte ejecutivo. Y es simplemente esta línea amarilla que se ve aquí, corresponde al arriendo real, y es la misma que se ve en este que se llama alquileres más compras, y es una forma simplificada de ver el gráfico anterior, nada más. Dentro de los reportes, también interesan mucho lo que son menú inventarios. No sé si hay alguna pregunta, o me cambio de tema directamente. Dentro del menú inventario, vamos a ver aquí dos que me interesan mucho. El inventario por proveedor no es más complejo que eso, tal cual, inventario. Uno elige que el proveedor, ¿no es cierto? Elige el tipo de gráfico, el reporte que quiere ver, si lo quiere ver solamente por código o agregando la estructura a la que sirve ese sistema o la familia, etc. El recomendado siempre es por código porque veo inventario total. Aquí veo la cantidad de equipo. Un segundo. Veo la cantidad de equipo que tengo aquí. Y a continuación veo hacia la derecha. Veo a la derecha aquí el botón más, el detalle de cada equipo y toda la historia. Aquí me dice que para este equipo que se llama trípode y que tiene ese código, tengo un egreso, un egreso, un ingreso. Ese ingreso fueron por 50, un egreso por 20 y me quedan 30. Es simplemente un inventario simple. Y el otro que interesa mucho dentro de esos reportes de inventario es el listado de excedentes. Y el listado de excedentes es lo que yo mencionaba anteriormente respecto al equipo que puede estar equivocado de código, que puede tener un error en su clasificación y que me genera stock negativos. Entonces, este stock de esta lista de excedentes no es más que filtrar del inventario anterior solo aquellos que tienen stock negativo, y por eso tengo aquí la cantidad en negativo. Y entonces es para no perderme en la lista de grandes cantidades de piezas, y por lo tanto voy a mirar acá el detalle y tengo un botón más a la derecha y me permite ver, por ejemplo, que este equipo tiene egreso por 92, pero no tiene ingreso. Por lo tanto, uno podría decir, me equivoqué de código, me falta ingresar la guía de ingreso, o era otro proveedor, no tengo idea, o lo que sea. Yo tengo el análisis rápido para poder saber por qué tengo stock negativo en esto. Y de esa forma poder enfocarme de forma fácil en resolver esos negativos que están produciendo una distorsión del inventario. Eso es todo. Entonces, ese reporte en inventario, listado de excedentes, que acompaña, como decía, el inventario por proveedor, pero es un filtro de un subgrupo del inventario por proveedor. Esos son los reportes que me interesaba analizar con ustedes hoy día. Quiero saber si hay preguntas para poder entonces responderlas, y si no, damos por concluido el capítulo de hoy. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Christopher, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? Hasta el momento nadie pide la palabra. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, entonces si no hay más
preguntas o comentarios. Les agradezco la atención del día de hoy y nos vemos próximamente en otro capítulo. Muchas gracias.